Si vos tuviese que definir hoy el escenario del Golfo, uno lo que ve de afuera, y que siempre lo ve de forma imperfecta porque nosotros estamos en Buenos Aires, es que el Golfo de alguna forma tuvo una capacidad de, no te digo resiliencia, pero sí una capacidad de reacción frente al COVID, frente a la baja del precio del crudo, para hoy, si vos mirás otras regiones, si mirás Cuenca Neuquina fundamentalmente, tiene un mejor nivel de actividad y tiene una interlocución entre los actores, entre la política, entre los gremios, entre las operadoras, entre las empresas de servicio, que hay una red, uno ve un poco más armada, digamos. ¿Coincidís con ese diagnóstico o no? Mirá, yo no puedo hacer un juicio de valor sobre lo que sucede en la cuenca neuquina, también por la perspectiva de distancia, pero sí puedo contarte lo que creo que pasa en la cuenca del Golfo, donde yo pienso que hubo una impronta muy fuerte por parte de los gobernadores. La gobernadora Alicia Kirchner desde el día 1 le había solicitado, o desde el día 0 inclusive, porque dentro de los puntos de compromiso que había firmado Alberto Fernández cuando era candidato para con la provincia de Santa Cruz, uno de ellos era restituir el precio sostén del Totalmente. valor del barril, el barril criollo, y creo que la gestión que hicieron los gobernadores, y en particular nuestra gobernadora, en ese sentido fue una de las herramientas de equilibrio para un momento muy difícil que atraviesa la actividad hidrocarburífera a partir fundamentalmente de la baja de la demanda que viene agregada a esta Sí. pandemia. Después, por otro lado, nosotros venimos llevando adelante desde hace ya más de 4 años, a mí me tocaba en ese momento ser ministro de Producción, una agenda de diálogo con todos los actores del sector y de cada sector económico. En el sector hidrocarburífero en particular, con las empresas y los gremios y las diferentes autoridades políticas, en este caso de la zona norte. Sí. Esas mesas de diálogo se iban dando con mayor o menor nivel de acuerdo, dependiendo de los temas, pero nunca se cortaban. Y eso fue también generando una línea de base que permitió ir sosteniendo actividad en el sector. Después, claramente, en nuestra cuenca, a mí me parece que la cuenca del Golfo debe mirarse como una unidad económica completa o una unidad productiva completa. No puede hacerse una separación geográfica con el límite imaginario que nos divide de la provincia de Chubut. Creo que el norte de Santa Cruz y el sur de Chubut conforman una misma unidad productiva. Esa mirada colectiva que tenemos con los intendentes de las dos provincias, en el caso de Chubut, con Juan Pablo Luque, y en el caso de Santa Cruz, con nuestros intendentes, también nos permite una posibilidad de tener una mirada más integral. Entiendo. Hay una cuestión que fue saliendo en las distintas entrevistas que hicimos, tanto a empresas de servicios como operadoras, e incluso también referentes políticos, que yo la verdad no lo había visto nunca tan claro, que es que cuando uno mira los últimos 5, 6, 7 años, el nivel de recursos que el Estado Nacional colocó para estimulación o promoción de la actividad agrocarburífera estuvieron fundamentalmente direccionados hacia el desarrollo no convencional, vaca muerta y demás, lo cual está bien porque es un objetivo estratégico, no discuto eso en sí mismo, pero lo cierto es que la cuenca del Golfo, que en los últimos años recibió mucho menos inyección de recursos del Estado, sin embargo hoy logró ponerse, no te digo de pie, pero por lo menos contener la situación de una forma mucho más autónoma y más eficiente que en donde el Estado Nacional puso más recursos. O sea, de hecho, eso es un dato, no es que es así. ¿Eso qué reflexión te merece, digamos? Mira, en parte se enlaza con tu pregunta anterior porque yo creo que me faltó mencionar que la capacidad de respuesta frente a un fenómeno externo, como fue la aparición del COVID, creo que fue más fácil o más rápida desde una explotación que tiene que ver con el convencional y que ya viene sistematizada desde hace mucho tiempo y tuvo una menor capacidad de respuesta a aquellas explotaciones que tienen que ver con una actividad nueva en la Argentina como el no convencional y de mayor costo. Pero referido al nivel de inversión de los 4 años anteriores, yo creo que no tiene tanto una impronta geológica, sino más bien una impronta política. Hay una decisión política de no invertir en
región que no le resultaba afín ideológicamente al gobierno del ingeniero Macri. Y además también propiciando inestabilidad laboral y conflictividad sindical que creo entre los diferentes actores, sindicatos o representantes de los trabajadores, empresas y gobierno, pudimos ir encauzando de alguna manera entendiendo de que eso iba a pasar y de que la Cuenca del Golfo en algún momento iba a recuperar el nivel de actividad, y ese es el camino que nos habíamos propuesto y que lamentablemente viene un poco más lento por la cuestión de la pandemia, pero la realidad es que seguimos todos los actores trabajando en la misma sintonía, y en ese sentido también tenemos el compromiso de YPF, que entiendo volvió a transformarse en una empresa productora de hidrocarburos, dejando de lado la mirada financiera que tuvo durante los últimos años. Hay una cuestión, me quiero detener en YPF porque es el principal actor de la cuenca en Santa Cruz. Y es una empresa que vos conocés bien, la conocés bien desde la política también, en tu experiencia como desde en el sector privado, digamos. Y YPF es una estructura, es una organización súper potente. Es cierto lo que vos decís, ahora tiene una mirada más desde lo hidrocarburífero, o sea, quien está a cargo es una persona que tiene referencias en el sector petrolero, como Sergio Affronti. Ahora, ¿qué clavijas crees que es necesario ajustar en la organización de YPF, que es una organización hasta política, te diría, porque es necesario que tenga una interacción muy, muy buena con los distintos actores o referentes políticos? ¿Qué clavijas es necesario ajustar ahí para que fluya más rápido o mejor todo lo que es el desarrollo de la empresa? Me ha tocado interactuar mucho con YPF, inclusive participar en el proceso de nacionalización de la empresa, algo que desde lo ideológico comparto absolutamente porque entiendo que es un valor estratégico la explotación hidrocarburífera y tener una empresa de bandera que además entrega combustible, tiene una posición dominante en el mercado de venta de combustible. Me parece que es una necesidad estratégica de los países. Creo que YPF tiene que trabajar fundamentalmente en dos cuestiones. En la optimización del recurso. Hoy no es fácil en el mundo por la situación actual. Creo que seguramente va a ser más fácil para Argentina ahora que hace un par de meses, a partir de la reestructuración de la deuda, conseguir inversión de capital para llevar adelante emprendimientos productivos. Y creo que YPF debe optimizar sin duda sus procesos tanto de exploración como de producción. Ese es un tema fundamental, o sea, elegir bien a dónde van a poner el recurso para que pueda poder generar rápidamente recupero y desarrollo. Y lo otro que no me parece menor tiene que ver con lo que nosotros como ideológicamente y como proyecto político entendemos que son las empresas en el siglo XXI. Una empresa no es solamente una organización económica, sino además es una organización social. ¿Por qué? Porque contiene un montón de trabajadores alrededor de ella. La cadena de valor está compuesta por trabajadores, y además porque su producción se vuelca hacia el consumo de la sociedad en su conjunto. Entonces, YPF tiene que volver a ser una empresa al servicio de su país y de su sociedad, no solamente al servicio de sus balances. Entiendo. Hay una cuestión que vos estás instalando, me parece interesante, que no sé hasta dónde la política lo entiende, que es que la matriz productiva de la Argentina hoy en materia de petróleo y gas tiene dos cuestiones claves, digamos. Tenés el NAP convencional de Vaca Muerta, los yacimientos Shale Gas, Shale Oil, Thai Gas y demás, que si se quiere es donde la YPF ha desembolsado buena parte de su CAPEX a esos campos, pero la producción cae fuertemente en eso. La tasa de declino de esos yacimientos oscila entre un 20, un 30%, un 15%, en algunos campos más del 30%. Y sin embargo, en la cuenca del Golfo San Jorge, como tiene campos convencionales, la tasa de declino es de un 7, de un 8, de un 9%, con lo cual uno creería que en un periodo de ciclo de baja de precios internacionales como este, si bien levantó y está en $45,
la cuenca del Golfo tiene una oportunidad de sostener nivel de producción, de defender la cadena de valor, porque también tiene un montón de empresas de servicios que son formadas en la cuenca hace 30, 40, 50, 60 años. Yo creo que hay una oportunidad ahí. ¿Coincidís con esa mirada o me está faltando algún elemento? No, yo creo que como línea de base, tener todavía activa la potencialidad convencional que tiene el Golfo es muy importante, justamente porque además al tener una cadena de valor regional podés tener mayor flexibilidad en el break-even, en el punto de equilibrio del costo. Por un lado eso, pero también por otro lado pensar en que todavía tenemos oportunidades de crecimiento desde la cuenca. Primero porque no hemos explotado la potencialidad no convencional que también tiene la cuenca del Golfo. Segundo porque con YPF estamos trabajando a partir de la inyección de polímeros la recuperación terciaria, y si eso sale bien va a estirar de manera importante la vida útil de los yacimientos convencionales, y por otro lado también porque tenemos una potencialidad no explotada que también compartimos con la provincia hermana de Chubut, y que es el offshore en la propia cuenca del Golfo, para lo cual nosotros durante los 4 años anteriores trabajamos con la legislatura de la provincia, porque acá estaba prohibida la prospección sísmica. Exacto. Trabajamos con ellos para generar una ventana temporal donde se permita trabajar en prospección en el Golfo sin afectar las otras actividades productivas, y de manera responsable y sostenible desde el punto de vista ambiental y social también. Creo que todo eso configura una matriz de oportunidades, ¿sí? Todavía la potencialidad convencional, la recuperación terciaria y la oportunidad del offshore generan un combo para el Golfo San Jorge que todavía presenta oportunidades para los próximos años. Y también la decisión política de avanzar en obras de infraestructura que son necesarias, como la culminación del gasoducto troncal zona norte en la provincia de Santa Cruz, que permitiría también el transporte de gas en el caso de que se ¿Cuál es generan el los estado hoy productos. de esa obra, digamos, de ese proyecto? La provincia compró a través de un fideicomiso, de Nación Fideicomisos primero y después del vice, toda la cañería, que es aproximadamente un 60% del valor de la obra, estamos trabajando junto con Enargas. Ayer tuvimos una videoconferencia importante con Enargas para destrabar la situación judicial en la cual hoy se encuentran esa tubería, y vía los subsidios evitados, poder culminar la otra parte de la obra que tiene que ver justamente con la mano de obra. Perfecto. Te hago una consulta más sobre infraestructura, ya que estamos hablando. No tiene que ver tanto con la cuestión del Golfo, pero sí es importante. La semana pasada se licitó un proyecto de ampliación de la red de transporte en alta tensión, digamos. ¿Ese proyecto cuál es el objetivo? ¿A dónde están apuntando? Mirá, a la cuenca del Golfo o a la zona norte de Santa Cruz, además de la explotación hidrocarburífera en los últimos años, se le ha unido fuertemente la explotación minera. Santa Cruz exporta casi el 50% de la minería metalífera del país, es la primer productora de minería metalífera del país, y a partir de ahí, y emplea cerca de 8.000 trabajadores en la meseta, en el macizo del Deseado. Es la segunda después de la actividad hidrocarburífera en cantidad de empleo y de mano de obra. Y a partir de ahí nosotros generamos un fideicomiso de responsabilidad social empresaria que se denomina UNIRSE, y con el cual hemos podido financiar unas cuantas obras. Esta, la más importante de todas, una obra de 55 millones de dólares que va a unir el paraje El Pluma con las localidades de Perito Moreno y Los Antiguos en 132 megas. Y que después de esta solamente nos va a quedar Puerto San Julián y Gobernador Gregores para poder anillar en 132 toda nuestra provincia. Y para nosotros es muy importante porque
nuestra ahora vicepresidenta, pero anteriormente presidenta Cristina, siempre nos dice que el mundo va a demandar cada vez más tres cosas, y creo que después de la pandemia la va a demandar más aún, que es tecnología, energía y alimentos. Bueno, en alimentos y fundamentalmente en energía, Santa Cruz tiene mucho para ofrecer, pero para llegar con esa energía, inevitablemente necesitamos poder transportarla. Claro. A los hidrocarburos que estamos mencionando recién, a la explotación hidrocarburífera, se une la construcción de las represas de aprovechamiento hidroeléctrico sobre el río Santa Cruz, presidente Kirchner y gobernador Zepernik, que van más lentas con la pandemia, pero siguen avanzando después de 2 años y medio de paralización durante el gobierno de Macri. Se le une también la posibilidad de terminar la usina térmica de Río Turbio, la potencialidad mareomotriz y eólica que tenemos. Tenemos ya dos parques eólicos en funcionamiento y uno en construcción. Bueno, todo eso hace de que Santa Cruz pueda tener una integración como provincia productora a la matriz energética del país, y para eso necesitamos transportar. Te hago una última, Leo, para no robarte más tiempo. Quería preguntarte algo que para mí es importante, que tiene que ver con, volviendo al tema de la actividad hidrocarburífera en el Golfo, que es la dispersión de costos operativos o de desarrollo o el break-even de cada campo. Uno cuando hace un repaso por las 5 o 6 operadoras grandes que están en la cuenca, Pan American, YPF, CAPSA, Sinopec, Petrol, me debo estar olvidando alguna, pero las principales están por ahí. Hay una dispersión de costos con la que opera cada petrolera que es muy distinto, digamos. Entonces, en algún punto, yo me acuerdo durante la gestión pasada, se había instalado la visión de que YPF para operar en la cuenca del Golfo necesitaba $60 porque si no el break-even no daba. Y al mismo tiempo uno ve que con un precio de $45 hay operadoras como Pan American, la propia CAPSA y demás que en la misma cuenca están logrando ser eficientes y por lo menos mantener cierto nivel de actividad. ¿Coincidís con que existe una dispersión de costos o cómo lo ves ese punto? Sí, creo que tiene que ver un poco con una respuesta de alguna pregunta anterior, donde yo te decía que parte del crecimiento de YPF va a estar también dado en la posibilidad de optimizar sus costos de producción. Y también, sin dejar de ver que YPF además cumple un rol de empresa de bandera, y tal vez eso pueda dispersarle un poco el costo, pero la realidad es que debiéramos, digo, como parte integrante, porque la provincia de Santa Cruz lo es, Sí. el directorio de la empresa, debiéramos intentar tener una empresa que pudiera optimizar mejor el recurso, que pudiera volcar no solo en la cuenca del Golfo, sino en cualquier otro lugar. Pero me parece que es por ahí.